Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Hernán y bueno, quiero aprovechar en esta oportunidad para compartir con ustedes unos versículos. Quiero tomarme este tiempo para hablar de la palabra de Dios en estos tiempos de COVID-19, donde estamos, bueno, como un poco de forma diferente, llevando la palabra de Dios, no pudiendo estar quizás reunidos en la iglesia con todos ustedes, pero quiero aprovechar en este momento esta oportunidad que me da el canal Solidaria TV para hablar y compartir un mensaje de parte de Dios en el cual vengo meditando en estos días. Y quiero, bueno, primeramente hacer una oración, quiero que me acompañen en la oración para que juntos podamos en nuestro corazón tener la predisposición para poder entender lo que Dios en este momento nos quiera decir a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Padre bueno, por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas en este momento, más allá de que tal vez no estamos en la iglesia compartiendo con los hermanos como es habitual, pero no queremos dejar de congregarnos a través de este momento, de este tiempo y a través de esta forma, Señor. Queremos pedirte tu bendición a través de la cámara, Señor, de este audio, que esta palabra que no es mía, no es palabra de hombre, sino que es tu palabra profética, palabra que es verdad y vida, que pueda llegar a lo más profundo de cada uno de los corazones, ahí en donde en este momento nos puedan estar mirando o escuchando, que tu palabra pueda ahondar en cada corazón, que pueda traer revelación. Señor, si en algo te estamos de alguna manera fallando, si en nuestro corazón o en nuestros pensamientos tal vez nos hemos alejado en estos tiempos, Señor, queremos volvernos y queremos decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, que eres lo más importante para nuestra vida y que a pesar de nuestros errores, una vez más, nos volvemos de todo corazón para pedirte que nos hables y que nos guíes, Señor, para que podamos llegar a la meta, Padre. Límpianos, Señor, de todo pecado. Nos despojamos en este momento, Señor, de todo lo que nos está, Dios mío, interfiriendo en nuestra relación, en nuestra comunión contigo. Te pedimos perdón sobre nuestros pecados, sobre todas aquellas faltas que hay en nuestro corazón, por las que muchas veces desviamos nuestra mirada de ti. Nos volvemos, Señor, y en esta hora humillamos nuestro corazón delante de tu presencia y te reconocemos a ti como nuestro único Rey y Señor de nuestras vidas. Yo te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Usa mis labios, Señor, para que en este momento esta palabra pueda llegar a donde tú la quieras enviar. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, yo preparé unos versículos y quiero hablarte acerca de la dependencia de Dios, que somos seres dependientes. Y vamos a leer en Colosenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, del verso 16 al 23. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, del verso 16 al 23. El título es Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación
que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y acá, bueno, leemos y entendemos lo que el apóstol Pablo entendía decirle a los colosenses con respecto a que todo lo que Dios creó fue para Él. Incluso nosotros fuimos creados para ser criaturas que vivan en comunión con su propio Creador. Vos sabés que desde el minuto cero de nuestra existencia dependemos de alguien. Somos seres absolutamente dependientes. Dependemos de un vientre para poder ser formados. Incluso nuestra madre necesita de médicos para que nosotros podamos salir del vientre de nuestra madre. Nuestros padres, para poder ir a visitarnos al hospital, dependieron de un taxi o de un vehículo o de un chofer en algún colectivo que los tuvo que acercar para poder llevarnos con nosotros el día que tal vez nosotros nacimos. Todos nosotros fuimos seres creados de forma dependiente de un Dios que depende también incluso de nosotros para poder hacer su obra. Porque si así Dios no lo quisiera, no nos hubiese escogido, no nos hubiese apartado primeramente a los discípulos, a los apóstoles, a los profetas, a los patriarcas, para poder traer lo que Él quiere decirle a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos. O sea, que Dios, aunque es un Dios totalmente poderoso, un Dios perfecto, que no siquiera nos tendría que necesitar a nosotros, pero Él depende de nuestra decisión y de nuestra voluntad para poder hacer su obra aquí en la tierra. Quiero que no se malinterprete de que Dios depende de nosotros. En el buen sentido lo digo. Dios no es que depende de nosotros y que sin nosotros nada podría hacer. No, Él lo podría hacer sin nosotros. Pero Él eligió, nos escogió y así lo quiso, que nosotros fuéramos personas en las que en este momento fuésemos herramienta en sus manos para hacer su voluntad y extender su reino. Todos dependemos los unos de los otros. Vos sabés que hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde incluso la pandemia ha tratado de independizarnos y de hacernos seres totalmente independientes, aislándonos, llevándonos por un momento a prácticamente no tener contacto los unos con los otros, si no fuera por las redes sociales, por los celulares o bueno, por la tecnología. Hoy físicamente muchas personas aún todavía siguen aisladas y sin poder tener un contacto físico y viven de forma independiente. Algunos de voluntad propia, otros de forma involuntaria porque tienen alguna enfermedad que tal vez no le permita poder vincularse con otras personas por precaución. Pero vos sabés que hay muchas personas, desde hace ya un tiempo a esta parte, hay como una cultura en el norte de América, por ejemplo, en Alaska se ve mucho, donde muchas familias, donde muchas personas han decidido escaparse de las grandes urbes, han decidido de alguna manera deslingarse de ciertas responsabilidades o compromisos como todo ciudadano tiene, ¿no? El estar conviviendo dentro de una comunidad donde tienen que compartir con otros el colectivo, el taxi o bueno, un subte, un metro, lo que sea, un trabajo, una fábrica. Son personas que dijeron en sí mismos o dentro de sí mismos, necesitamos estar solos. Necesitamos vivir una vida aislados de todos los problemas de este mundo. Y lo hemos visto hoy en día a través de la televisión, se ven programas como Hombres de Alaska y tantas personas que han intentado o intentan llevar una vida de personas aisladas del mundo, pero si ustedes prestan atención o si han tenido la oportunidad de ver esos programas, son personas que aún viviendo a miles o cientos de kilómetros de la sociedad necesitan de alguien, necesitan de un tren, necesitan de un avión, de un barco para poder ser abastecidos de medicamentos, de materiales de construcción o de comida o de ropa para vestir, lo que sea. Son personas que aún
intentándolo y siendo personas totalmente radicales e intentando vivir una vida como de alguna manera decir, así te sorprenda, decir, bueno, me voy solo, no quiero saber más nada de nadie, sin teléfono, sin impuestos, sin que el seguro me venga a buscar. Bueno, no han podido ni pueden vivir totalmente independientes. Son personas que necesitan del otro. Y nosotros también fuimos seres creados para depender y para ayudarnos unos a otros. No sé si el presidente lo decía en algún momento, el presidente de la Nación Argentina hace un tiempo atrás, que nadie solo puede hacer una tarea. Y es verdad, nosotros en Cuerpo de Cristo vivimos en comunidad, en la comunidad de Remar, en nuestro caso aquí en Argentina, y somos personas que desde hace mucho tiempo hemos aprendido a compartir y a convivir y a decir que nada es nuestro, que lo que tenemos, hoy lo tenemos, pero solamente a modo de herramienta, es algo que, por decirlo, es mi vehículo, mi auto, pero no es mío, es de la comunidad. Hoy me toca manejarlo a mí, pero mañana lo puede manejar otra persona, por ponerte un ejemplo. Somos personas que hemos aprendido o estamos aprendiendo a despojarnos de todo aquello que nos pueda causar una división en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia, de la comunidad, haciéndonos personas independientes y personas que decimos no necesito del otro. No, Dios me hablaba de eso, cómo el diablo en este último tiempo, Satanás, ha intentado separarnos, dividirnos, confrontarnos. La Biblia lo enseña, que están los unos y están los otros. La Biblia enseña eso, que hay algunos que, por ejemplo, no sé, les gusta la música y a otros les gusta la televisión, a otros les gusta jugar al fútbol y a otros hay que les gusta jugar al ping-pong, a otros les gusta leer y a otros les gusta, no sé, escribir. Somos seres, de alguna manera, seres diferentes, con personalidades diferentes, con temperamentos diferentes, con personalidades diferentes, pero Dios ha derramado en cada uno de nosotros un mismo espíritu. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y más allá de que seamos seres diferentes, como los describí hace un momento, con distintas personalidades, con distintos gustos, con distintas pasiones, incluso con distintas edades o culturas donde hemos nacido o donde hemos sido formados, en distintos barrios, provincias, etc. Dios ha derramado en nuestros corazones de su Espíritu Santo para que podamos aprender a convivir los unos con los otros y a depender los unos de los otros. Vos sabés que el hijo pródigo, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, del verso 17 al 20, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Acá, leemos una historia que para muchos ya es conocida, el hijo pródigo. Este hijo tenía un hermano, dos hijos de un padre, en el cual uno de ellos, este que estábamos hablando recién, dijo un día: Padre, dame lo que a mí me corresponde. Y él intentó independizarse de su familia, de su padre,
creo que pidió obviamente el dinero, algo que iba a ser heredado o que él iba a recibir en algún momento, seguramente cuando el padre viera que él estuviese preparado, pero él por derecho dijo, dame lo que es mío, y el padre, como es un padre justo, le dio lo que era de él, pero claro, este hijo se fue y dice la palabra que él malgastó todo su dinero, despilfarró todo su dinero hasta que un día terminó comiendo algarrobas junto a los chanchos. Y para un judío comer junto a un chancho creo que habrá sido lo más humillante que le pueda haber pasado a una persona en esa situación. Pero él dice que volviendo en sí, y creo que esa es la clave, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que tal vez en este momento nos estamos independizando, nos estamos alejando. El diablo, a través de este tema del COVID-19, de tener que estar haciendo cuarentena, y por leyes municipales y gubernamentales o por decretos, hoy no podemos reunirnos, no podemos congregarnos, no podemos compartir reuniones junto a los hermanos como lo venimos haciendo. En mi caso, hace muchos años vengo ya de una costumbre de poder reunirme los domingos y algún otro día también en la semana y compartir con mis hermanos reuniones. Así muchos han intentado de alguna manera decir, bueno, ya que no voy a la iglesia o ya que no estoy yendo a la iglesia, me desconecto incluso de las redes de la iglesia o de los grupos de WhatsApp de la iglesia. Y hemos visto en este último tiempo cómo cuántos hermanos han quedado en el camino desde mediados de marzo a esta fecha, cómo muchos han dejado de congregarse, incluso hasta por las redes sociales, donde tal vez tenían, bueno, relación, comunión, tenían comunicación con sus pastores, con sus líderes, con sus propios hermanos de la iglesia, pero hoy se han vuelto personas independientes, seres totalmente independientes, donde no sabes de ellos, porque claro, uno no los puede ir a visitar, pero como se han de alguna manera deslindado de esa conexión en la cual teníamos, hoy vemos que el diablo les ha engañado. Y hoy quiero traerte esta palabra porque tal vez sos uno de esos que está siendo tentado con esta decisión de despojarte de esta responsabilidad, de más allá de que tal vez no te estés congregando físicamente, que lo puedas hacer a través de las redes, a través de los grupos de WhatsApp, a través de los medios que hoy tenemos para poder hacer esto. Quiero traerte a reflexión y que puedas humillarte, si en tu corazón estás envanecido o estás pensando de que por tus propios medios podés seguir adelante, que ya no necesitas la iglesia, que ya no necesitas a tus pastores, a los líderes para que te pastoreen, para que te corrijan, para que te guíen en este tiempo. Déjame decirte que has caído en una trampa. El diablo te ha engañado, te ha hecho creer que vos por tus propios medios vas a poder seguir adelante. Y vos sabes que este hombre fue un hombre que tuvo que volver en sí, pero en una situación tremenda, drástica, donde terminó comiendo junto a unos cerdos. Que no termines comiendo junto a los cerdos. Los cerdos significan los pecadores en la palabra de Dios. Que no termines volviendo a revolcarte en el viejo pecado del cual Dios te sacó y tengas que lamentar luego muchas cosas, porque hoy lo que más le cuesta a uno es poder humillarse, porque si hay algo que el diablo intenta hacer en nuestros corazones es formar un caparazón, un orgullo, una personalidad que no es la que nosotros tenemos, sino que intenta formar una imagen en nosotros en la cual nos quiere hacer creer que somos superhéroes, que no nos va a pasar nada, que ya lo sabemos todo y que no necesitamos el consejo de nadie, ni tampoco estar en la iglesia. Entonces, quiero decirte esto porque tal vez estás siendo tentado en este momento o ya caíste en la tentación y justo estás escuchando estos audios, esta predicación a través de la televisión y esta palabra es para vos. Dios te está hablando en este momento. Yo quiero invitarte a que te puedas volver y que no puedas vivir en el error, que no seas un necio, que no te dejes endurecer en el corazón. Vos sabés que la palabra de Dios en Juan capítulo 15, un poquito más adelante,
Esta palabra es una palabra que muchas veces la he compartido, la he hablado con muchos hermanos cuando intentan decirle a Dios, bueno, yo ya cumplí mi tiempo en este lugar, yo no tengo más nada que hacer, ahora es tiempo de preocuparme de mis propias cosas, de mi vida. Este es otro error también que muchas veces cometemos cuando intentamos independizarnos de Dios. Ya no estoy hablando ni siquiera de la iglesia, sino mismo de Dios, del mismo que te dio vida, aquel cuando estabas muerto. Muchas veces decimos, yo puedo vivir lejos de Dios una vida cristiana o una vida de alguna manera, yo puedo vivir con Dios. Dios no está solo en este lugar. Puede ser la iglesia, el nombre que tenga, o la comunidad, el nombre que tenga. Pero muchas veces decimos, Dios está en todos lados. Es verdad, Dios está en todos lados, pero muchas veces Dios tiene un lugar específico donde revelarse a nuestras vidas, donde hablarnos, donde ministrarnos, porque si así fuera, Dios nos hubiese dado el evangelio del estilo libre, y no existe el evangelio del estilo libre. Hay 4 evangelios y estos evangelios nos han enseñado y nos enseñan que Dios es un Dios de orden. No podemos andar de forma desordenada diciendo de que somos hijos de Dios. Muchas veces hacemos vano el nombre de Dios, pronunciamos de forma vana, hablamos de Dios, pero estamos lejos de Dios. Y lejos de estar cerca, nos convertimos en religiosos y que repetimos cosas que hemos vivido, que hemos escuchado, pero tal vez en este momento no son del diario vivir. Y por eso quiero recordarte esta palabra que está en Lucas capítulo 15, versículo 11, donde dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículos del 5 al 9, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si permanecéis en mí, dice la palabra del Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, ahí vamos a poder orar y vamos a poder pedir y vamos a poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero el problema es que muchas veces nos desarraigamos. Es como que decimos, este ya no es mi tiempo acá, ya pasó mi tiempo acá. Y empiezan a haber otras motivaciones que no existían, pensamientos o deseos que no estaban. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos espiritualmente a la voluntad del Padre. Éramos hijos e hijas obedientes al llamado que Dios hizo un día en nuestras vidas, y estábamos comprometidos, involucrados en muchas actividades de las cuales Dios nos había permitido para poder realizar, porque dice la palabra que Dios preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras que hoy hacemos, vos y yo, son obras que no se fundaron ahora, no son cosas que a alguien se les ocurrió, son cosas que Dios ya tenía preparadas hace mucho tiempo, incluso antes que nosotros naciésemos, ya estaban en el corazón del Padre, en el sueño de Dios, porque hay un sueño de Dios, y ese sueño es que hoy nosotros la estamos pudiendo hacer realidad, nosotros estamos pudiendo vivir y estamos pudiendo hacer la voluntad
que Dios nos mandó y que preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Hoy, servir a nuestro prójimo, predicar, cantar, servir en cualquier actividad, en cualquier ministerio, si tenemos algún don, si tenemos algún llamado específico, sálvese evangelista, apóstol, maestro de la palabra, lo que sea, lo que Dios te haya llamado a hacer, hoy lo estás haciendo porque un día Dios lo planeó, Dios lo soñó y hoy lo estamos pudiendo vivir porque estamos obedeciendo a ese llamado. Pero en el momento que nosotros le demos la espalda a ese llamado y empecemos a meditar en nuestro corazón y empecemos a dejar anidar en nuestro corazón motivaciones del mundo, cosas que las teníamos superadas, relaciones ya que habíamos dado por terminadas, motivaciones o deseos carnales o sueños que teníamos o planes. Es como que volvemos tal vez atrás a buscarlos y los traemos al presente y empezamos a deleitarnos en esos pensamientos y en esas cosas que un día habíamos desechado. Empezamos a contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se empieza a apagar porque Él no puede tener relación con esas cosas. Entonces nos empezamos a convertir nuevamente en hombres naturales, en personas que empezamos a desear y a sentir y a preocuparnos por cosas que ya habían sido de alguna manera dejadas a un lado. Y vuelven a nacer y eso empiezan en nuestro corazón a generar deseos que hacen que nuestros pensamientos empiecen a estar lejos de la voluntad de Dios. Y podemos tal vez estar incluso dentro de una comunidad o dentro de la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón está lejos de Dios porque nos hemos dejado leudar por esos viejos pensamientos que antes o hace un tiempo atrás no tenían sentido para nosotros o lo contábamos como cosas, como historias pasadas, como anécdotas. Pero ¿sabes qué pasó? Un día o en algún momento de nuestra vida decidimos autodepender de nosotros. Le dijimos al Señor, no tal vez con estas palabras, pero sí empezamos a negarle en pequeñas actitudes, en pequeñas cosas que antes para todo le consultábamos a Dios. Íbamos a hacer cualquier cosa y antes de hacerla orábamos, presentábamos esa situación, ese problema. Salíamos al trabajo y antes de salir orábamos. Llegábamos al trabajo y antes de tener contacto con la gente que no es cristiana, que está en el mundo, que sabemos que nos van a venir a contaminar con distintos pensamientos, con distintos deseos, nosotros orábamos para guardar nuestro corazón de eso, lo empezamos a dejar de hacer. Y empezamos a manejarnos de forma natural, diciendo yo esto lo controlo. Bueno, empezamos a hacer nuestra vida de una vida espiritual una vida natural. Y eso obviamente que nos va a llevar a vivir de una forma independiente y de vivir solos. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10? Este es otro versículo que seguramente lo habrás escuchado 1000 veces. Eclesiastés capítulo 4, versículo 10 dice, vamos al 9, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí el sabio Salomón escribía esto porque nosotros tendemos a eso, a aislarnos, a vivir solos, o a encuevarnos, a vivir en cuevas espirituales en nuestra mente, las cuales dejamos de compartir cosas, tal vez porque fuimos defraudados o engañados, o no encontramos la persona correcta tal vez para abrirle nuestro corazón y para contarle por lo que estamos pasando, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros temores, ni que hablar de cuáles son nuestros deseos de crecer, nuestro sueño, cuáles serían las cosas en las cuales nos gustaría vernos realizando.
Es un tiempo donde el diablo está tratando de independizarnos, como te decía, el COVID, la cuarentena, tal vez nos han alejado de muchas personas, de seres queridos incluso, pero no nos podemos alejar de Dios. No nos podemos alejar de Dios. De ninguna manera te lo permitas, de ninguna manera dejes de hacer lo que venías haciendo, porque si no, tampoco podemos basar nuestra relación con Dios a través de actividades, porque este es otro error, este es otro punto que no quería dejar de compartirlo brevemente. No podemos basar nuestra relación con Dios a través de actividades. No significa que porque hagas muchas cosas amas a Dios, porque podés hacer muchas cosas y no estar haciéndolas por amor. Las podés estar haciendo porque te toca hacerlas, por rutina, porque no hay otro y bueno, y no podés escaparte de esa responsabilidad. Yo quiero hablarte acerca de que tu relación con Dios no tiene que depender a través de las actividades que hagas. Por eso la palabra de Dios dice que no vamos a ser salvos por obras. No consideres asegurada tu salvación por lo que estés haciendo para Dios o en nombre de Dios. Porque tal vez estés involucrado en muchas cosas físicamente, en actividades dentro de la comunidad o de la iglesia, pero has dejado de orar, has dejado de tener tu tiempo de lectura, has dejado de ayunar por cosas personales o por cosas familiares. Tal vez te acostás o te levantás y la Biblia está como algo de adorno en tu casa. No es algo que siga siendo algo habitual, como lo hacía cuando estabas en el primer amor. Dice la palabra de Dios que Dios a los tibios los vomitará de su boca. ¿Y qué es algo tibio? Es algo que no está ni frío ni tampoco está caliente. Y bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Te pones música que te lleve a ministrar la presencia de Dios? ¿O solamente escuchabas música cuando venías a la iglesia? ¿Abrís la palabra de Dios para leerla y escudriñarla y buscar alguna revelación personal en la cual querés que Dios te hable? ¿O solamente abrías la Biblia cuando venías al culto? Estas son, de alguna manera, cosas en las que deberíamos reflexionar si nuestra vida cristiana no es más que una vida religiosa, rutinaria, monótona, y que hemos perdido el ser sorprendidos por Dios. ¿Cuánto hace que algo no te sorprende de parte de Dios? ¿Cuánto hace que no escuchás algo y tu corazón lata de alegría, de esperanza, y que tus ojos se abran para ver cosas nuevas? Tus oídos espirituales, ¿cuánto hace que escuchás lo mismo, más de lo mismo? Que parece que cuando lees la palabra de Dios te es pesada, te es algo que no te renueva, que no trae un refrigerio a tu vida, que no te genera una expectativa nueva. Tal vez estás viviendo un tiempo donde te has independizado y no te has dado cuenta. Te has convertido en una persona independiente, más allá de que vas a la iglesia o estás en una comunidad, pero te has alejado de Dios. Te has alejado y te has convertido en una persona con mucha experiencia, con mucha información de Dios, pero tu relación se ha apagado. ¿Cuánto hace que no llorás cuando orás? ¿Cuánto hace que una palabra cuando la lees no te quebranta internamente y te identifica de tal manera que te hace sentir un pecador? ¿Cuánto hace que una canción de adoración no te lleva a ese momento de intimidad que te hace ver cómo estás? A veces las cosas que para nosotros eran indispensables hoy pasan a ser cosas de uso diario, cotidiano, pero no de algo esencial.
Y hablando de cosas esenciales, en este tiempo de pandemia lo hemos visto cuando se nos hizo de alguna manera zonas restringidas. Hoy todavía siguen zonas restringidas donde no podemos ir. Lugares que tal vez eran lugares comunes de paso, habituales. ¿Cómo no estamos tal vez valorando un montón cosas que no podemos tener? Al principio, cuando no podíamos ir más que al almacén de la esquina, los primeros días de cuarentena, esos 15, 20 días, ese mes, fue tremendo. Que no pudimos acceder a un montón de cosas que eran de uso esencial, pero para nosotros eran cosas ya normales, cotidianas, y pasaron de ser cosas esenciales a cosas sin sentido. Y tal vez nuestra relación con Dios pasó igual, o está pasando igual. Tal vez las cosas esenciales como la oración, el ayuno, la lectura, la adoración, el servicio de corazón, no de obligación. El servicio cuando vos haces algo porque estás directamente yendo en contra de tu voluntad, de algo que te cuesta, pero vos sabés que lo tenés que hacer porque vas a agradar a Dios y Dios te va a bendecir y se va a agradar. ¿Cuántas veces al principio de nuestra relación o de nuestro ministerio hemos hecho cosas que hemos ido a regañadientes o llorando, totalmente resistiéndonos, pero en obediencia la hemos podido hacer? Y luego de que la empezamos a hacer y a practicar, nos terminamos dando cuenta de que era una bendición. Y le terminamos dando tantas gracias a Dios y a los hermanos que nos mandaron a hacer eso, porque fueron experiencias que fuimos ganando de forma personal con Dios. Pero claro, cuando en tu corazón hay una dependencia de Dios, podés caminar en esa obediencia, podés caminar en esa fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe no va a crecer si no oyes la palabra de Dios. Tu vida espiritual no va a madurar más de lo que ha madurado hasta el día de hoy. Tal vez tenés un techo espiritualmente en tu vida. Seguís hablando de lo mismo, seguís motivado con las mismas cosas que te motivaban hace unos años y tu corazón no se ha abierto a otras cosas nuevas. Entraste en una religiosidad. A veces el evangélico o el cristiano protestante habla de religiosos o dice que otros son religiosos y se compara con otras religiones o otras personas que practican otros ritos, pero hay muchos cristianos evangélicos que hemos entrado en una religiosidad sin darnos cuenta. Yo recuerdo que hay algo que me dijo mi abuela cuando al principio de mi cristianismo, yo vengo de una familia católica, todos católicos, yo fui el primer cristiano evangélico convertido, y si hay algo que ella un día reconoció y dijo, que me quedó grabado, dijo: los católicos no hacen lo que hacen los evangélicos. Y yo le dije: abuela, ¿pero qué es lo que ves diferente? Bueno, cómo enseñan la palabra, cómo ayudan a otros, cómo se les ve que viven vidas desinteresadas. Y eso me hizo como un ruido, ¿no? Porque una persona que estuvo toda su vida acostumbrada a practicar una religión, desde chica incluso ellos, sus padres, a mi madre, o sea, a su hija, y a todos les enseñaron a practicar una religión, pero el evangelio no era eso. ¿Por qué? Porque la religión no te hace dependiente de Dios. La religión te hace dependiente del rito que vos practiques, de lo que vos hagas. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando leemos los evangelios, muchas de las cosas que los religiosos judíos le recriminaban a Jesús era que Jesús había traído cosas nuevas. Y los judíos religiosos, ortodoxos, le decían: escrito está, ¿cómo estás haciendo algo que no está escrito? Ellos no entendían que Jesús había venido a traerles vida y les había venido a traer un camino nuevo al Padre. Los judíos estaban mirando
el Antiguo Testamento. Estaban arraigados a la Torá, pero enceguecidos, porque si lo hubiesen entendido en el Espíritu, la Torá, se hubiesen dado cuenta de que el Mesías estaba entre ellos, pero no lo entendieron, lo vieron como un enemigo. A Jesús lo vieron como un enemigo. En vez de verlo como el amigo fiel, en vez de haberlo aceptado y recibido como el Consolador, muchos lo negaron e incluso, bueno, todos conocemos la historia, recrearon toda la situación para que Jesús fuese colgado en la cruz del Calvario. Pero no todos, sus primeros discípulos. Pero claro, los discípulos seguramente no eran religiosos. Por eso los discípulos pudieron entender a Jesús con el mensaje. Así que vamos a ir terminando. Yo quiero darle gracias a todos ustedes por este momento, por esta oportunidad de poder, tener este momento de compartir con ustedes la palabra. No quiero dejar de mencionar algunos versículos, como por ejemplo Mateo 28:20. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Juan 14:17-19, ahí decía que Jesús nos anunciaba de que no nos iba a dejar huérfanos, que Él nos iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo en el que hoy nosotros podemos tener la confianza de que podemos tener comunión con Dios. No podés vivir de forma independiente justificándote porque las iglesias están cerradas, o porque ya no puedo visitar a aquel, o porque el pastor no viene a casa. No podés dejar de orar, no podés dejar de leer la palabra, no podés dejar de congregarte internamente, íntimamente con el Señor. Tenés que formar ese espacio y ese momento que un día te llevó a conocerle. El diablo quiere que te independices, que dejes todo. Y Dios te dice a través de su palabra que guardes su palabra, que Él está contigo, que no eres un huérfano, que Él es tu Padre y que Él desea seguir teniendo comunión y tener una relación íntima contigo. Así que yo quiero orar en este momento y quiero dejarte estas palabras, esta reflexión en lo más profundo de tu corazón. Señor, te quiero agradecer por este momento que me has permitido compartir esto que había en mi corazón. Tal vez del otro lado de la pantalla o del micrófono hay muchas personas que en este momento estén pasando esta situación, que se sienten huérfanos o que han tomado la decisión personal de independizarse de ti. El diablo les ha engañado y han dejado de tener una relación íntima contigo. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento pueda traer a memoria todos aquellos gratos momentos que pasaron contigo, Señor, para que de ninguna manera el diablo se salga con la suya. Sabemos que el diablo está vencido en la cruz del Calvario y que no tiene arte y no tiene parte en nosotros. Por eso, Padre, te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón o en nuestras actitudes nos hemos alejado de tu presencia. Te pedimos perdón y nos queremos volver de todo corazón en este momento. Yo te quiero agradecer, Padre, por esta hermosa oportunidad de compartir con nuestros hermanos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Esperamos volvernos a ver por este medio. Y si no, dentro de poco en la iglesia los esperamos en Cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga.